Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar del boom, vamos a hablar de los grandes cuatro clásicos del boom y vamos a analizar las características, vamos a tratar de entender qué es el boom como una escuela literaria y vamos a revisar sus características, sus autores, las obras clásicas, cómo ha influido en las nuevas generaciones y pues sí, si tuviéramos que definir qué es el boom, pues el boom es un movimiento literario caracterizado por la experimentación, por la revisión del origen, por entender qué características tiene lo latinoamericano y sin duda ha sido un fenómeno editorial grandísimo, muchas publicaciones, mucho dinero muy bien movido, creo. Y sí, hay cuatro escritores que son pues, como piezas fundamentales, que fueron grandes éxitos. Dos de estos cuatro autores fueron premios Nobel y bueno, vale la pena revisarlo, vale la pena adentrarse y bueno, reflexionando de esto a partir de la muerte de Mario Vargas Llosa, que era el último sobreviviente que tenía 89 años y creo que es un gran momento para hacer esta revisión histórica. Pero antes de que comencemos a hablar sobre libros, sobre escuelas, sobre grandes autores, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Si esas 4 personas me regalan otro like, pues evidentemente hacemos que este video llegue a más personas. Y me gustaría que me comentara cuáles son sus novelas favoritas del boom, cuáles son sus autores favoritos, porque hay un montón de personas que valen la pena conocer. Y me gustaría que se suscribiera al canal, me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados, en donde ahora estamos hablando sobre literatura rusa al mediodía en horario de la Ciudad de México. Y bueno, comencemos. Bueno, antes que todo, valdría la pena mencionar que la literatura en América Latina siempre ha existido, ¿no? Y el boom fue la primera vez que se internacionalizaron estos grandes autores y pues hay un pre-boom, digamos, hay muchos autores muy buenos antes de la llegada del boom y tendríamos que mencionarlos, que son Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente, una obra que determinó muchísimo la situación de la literatura latinoamericana a nivel mundial, una experimentación increíble. También podríamos decir que Juan Rulfo es alguien que abrió las puertas del boom. Y también está Jorge Luis Borges, sobre todo con los cuentos, sobre todo con, sí, pues un gran cuentista, buen ensayista y bueno, miren, traje estos 4 libros y vale la pena mencionar que estos 4 libros están editados por la Real Academia Española, también ayudados por Alfaguara, que gran parte del catálogo del boom está en estos 4. Bueno, comencemos con un libro que es este que se llama La región más transparente de Carlos Fuentes. Este libro, que los derechos los tiene Alfaguara, como siempre, pues es una revisión prácticamente de la Ciudad de México y también de la historia de ese espacio que es magnífico. Y el boom tiene esas características. Digamos que si tuviéramos que ubicar el boom sería como en los años 50, 60 y 70. Y tendríamos que decir que se modernizaron las ciudades, nacieron las grandes urbes en América Latina y bueno, la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser un espacio inmenso lleno de historia, y Carlos Fuentes pues nos presenta esta novela a finales de los años 50, en donde hay experimentación, que es una de las características del boom, hay una revisión histórica también importantísima, no hay personajes centrales, termina siendo la Ciudad de México uno de los personajes más importantes, y bueno, esa creo que es la primera pieza fundamental de esta escuela literaria. Vale la pena conseguir esta edición, es muy fácil de conseguir, muy económica. Nos vamos con este libro, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es una obra prácticamente, en mi opinión, perfecta. Es posiblemente la obra más conocida y más vendida después del Quijote. Es muy leída en todo el mundo y es una pieza fundamental del boom. Si tuviéramos que decir qué características tiene esta obra que hace que sea parte del boom, pues tendríamos que decir que es una obra que reflexiona sobre la identidad,
sobre los orígenes de lo latinoamericano, muy ligada, por ejemplo, a este pre-boom, muy ligada a Alejo Carpentier, muy ligada a estas revisiones de lo mágico, de lo extraordinario, de lo que importa en el mundo, de lo que implica ser latinoamericano. Y sin duda, en mi opinión, es una obra que se tiene que leer, disfrutar muchísimo. También está editada por la Real Academia Española, también está apoyada por Alfaguara y es una pieza de verdad que vale muchísimo la pena. Autor colombiano, Premio Nobel 1982 y fundamental. Y bueno, hablemos ahora de otra obra, que es esto que se llama La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, el recientemente difunto último escritor del boom. Y sí, el que es de origen peruano, nos presenta una obra fundamental que reflexiona sobre la identidad del Perú, estas naciones multinacionales que terminan siendo pueblos construidos a partir de ideas españolas, pero que, pues, por ejemplo, el Perú está compuesto, digamos, es un país construido por muchos países, muchas etnias indígenas, muchas visiones de ver el mundo, migraciones de japoneses, migraciones de chinos, una población negra relativamente importante. Nos damos cuenta que Mario Vargas Llosa en esta obra, que es pues, la historia de un cadete que está revisando formalmente, bueno, Mario Vargas Llosa siempre fue muy autobiográfico y esta es la experiencia de un niño que es internado en un colegio militar y todas las aventuras que se desarrollan en torno a esto. Pero al final, La ciudad y los perros pues, nos presenta un microcosmos de lo que implica formalmente la, el mundo peruano. O sea, en el colegio militar hay negros, chinos, blancos, mestizos. Y Mario Vargas Llosa, pues sí tiene esas características. Digamos que el boom, como ya les he dicho, es una revisión de la historia personal, pues una revisión de lo que implica ser latinoamericano y no podía faltar Perú dentro de este enorme fenómeno. Vale la pena mencionar que es la primera obra publicada por Vargas Llosa, originalmente publicada en Six Barral. Se ganó un premio importantísimo y ese premio importantísimo sufrió censura por parte del Estado de Franco en España. Pero sin duda es un texto que no debemos de perdernos y pues sí, si tuviéramos que hacer como una revisión, pues también tiene ciertos sentidos experimentales. Y bueno, ya que estamos hablando de experimentación y vamos a hablar de la cuarta pata del boom latinoamericano, tendríamos que hablar de esta joya que está aquí, que es Rayuela de Julio Cortázar, que sin duda es una pieza fundamental dentro del fenómeno del boom. Tal vez no fue tan premiado porque Cortázar pues, no recibió el premio Cervantes, no recibió evidentemente el premio Nobel, pero sí es uno de sus autores fundamentales. Es seguramente uno de los autores más leídos y tal vez menos reconocidos, pero bueno, ¿qué más falta que la lectura como el gran reconocimiento que podemos encontrar los que nos dedicamos al escritura? De estas cuatro novelas, seguramente la más experimental es Rayuela, porque Rayuela pues, juega con las formas, eh, muy ligado yo creo a la experimentación surrealista, sin llegar a hacerlo, y también es una revisión sobre la identidad latinoamericana, pero esto a partir de un exiliado argentino en Francia. Y sí, ¿qué representa el exilio dentro de la cultura latinoamericana? ¿Qué representa formalmente huir de tu patria y tratar de formar una vida fuera de... También termina siendo un texto prácticamente enciclopédico, fundamental y importantísimo. Y sí, pues, nos habla de París, nos habla del jazz, nos habla prácticamente de un montón de personajes. Y creo que sí, miren, estos cuatro que elegí son cuatro de distintos países, cuatro editados en la misma editorial, cuatro autores que son muy importantes, muy leídos y multipremiados. Y todas estas ediciones se consiguen en la Real Academia Española, que vale muchísimo la pena conseguirlas. No valen más de $25. Pero bueno, ahí está, reflexionamos sobre el boom. Les dejé estas cuatro piezas fundamentales de la literatura latinoamericana que desgraciadamente el último grande se ha ido
de este mundo. Pero nos dejan sus obras, nos dejan lo que verdaderamente importa. Y bueno, me gustaría antes de irme que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría que me comentara cuáles son sus obras. Algunos dicen que Rulfo es del boom, otros dicen que no. José Donoso, yo no lo puse porque no está editado en Alfaguara, porque no tuvo el mismo éxito que tuvo otros autores, a pesar de que sí pertenece al boom. Hay muchos autores del boom que dejo fuera. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse. También puede unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados. En el mes de abril estamos hablando sobre literatura rusa y sobre Chekhov. Bueno, nos vemos en el próximo video. Y por favor, lean autores del boom.